¿Alguna vez has oído hablar de una carta escrita por el propio diablo? Lo que parece la trama de una película de terror ocurrió en un convento en el siglo XVII. Una monja, conocida por su devoción, afirmó haber sido poseída. En un estado de trance, escribió un texto enigmático que durante siglos nadie pudo descifrar. Si esto no parece el comienzo de una película que verías a medianoche con todas las luces apagadas, no sé qué podría parecerlo. Esta es la historia de María Crocifissa della Concezione, una mujer cuya vida osciló entre la santidad y el misterio. ¿Sería su carta una prueba de posesión demoníaca, o todo era solo una manifestación de su mente atormentada? Hoy, nos adentraremos en un relato que desafía la lógica, la fe y hasta la propia historia. Bienvenidos a otra noche en la que los misterios nunca duermen. Soy Medianoche, y esto es 7 noches. Prepárate para un viaje que atraviesa siglos, explorando secretos guardados en un convento y las sombras que rodearon la vida de una monja. ¿Habrá encontrado el mal una forma de manifestarse en un lugar sagrado? Las monjas son, por definición, símbolos de pureza, fe y obediencia. Mujeres que renuncian a la vida mundana para dedicarse a Dios, viviendo en conventos, rezando y realizando obras de caridad. La idea de que una de estas figuras sagradas pueda estar conectada con lo sobrenatural, lo profano o incluso con el propio Satanás parece inimaginable. Sin embargo, a lo largo de la historia, relatos sobre monjas atormentadas por fuerzas malignas desafían el sentido común. Estas historias mezclan devoción y terror, creando una atmósfera de misterio que fascina y asusta. En el imaginario popular, los casos de monjas poseídas se asocian frecuentemente con películas y leyendas, como esos filmes que te hacen temer mirar hacia atrás cuando apagas la luz, ¿sabes? Pero, ¿y si no es solo una película? ¿Qué pasa si hay algo más detrás de la historia? Muchas veces, estas narrativas se ven como exageraciones o pura ficción. Pero, ¿y si algunas de ellas son reales? Eso es lo que hace que la historia de María Crocifissa della Concezione sea tan intrigante. Una monja italiana del siglo XVII, que escribió una carta enigmática atribuida por ella al propio diablo, desafió los pilares del cristianismo y transformó su vida en un misterio que atravesaría los siglos. Esta carta, cuya escritura estaba compuesta por una mezcla indescifrable de símbolos e idiomas, permaneció como un enigma durante más de 400 años. El caso de María es un ejemplo perturbador de cómo lo inexplicable puede desafiar tanto la fe como la razón. La mezcla de posesión demoníaca, códigos imposibles y una vida dedicada a la santidad crea un contraste que captura la atención de todos los que escuchan su historia. ¿Sería la carta un producto de lo sobrenatural? ¿O el fruto de una mente atormentada por la soledad y las estrictas reglas de la vida religiosa? Esta pregunta nunca ha encontrado una respuesta definitiva, pero la existencia del documento prueba que algo extraordinario ocurrió aquella noche de 1676. La historia de María es un viaje a lo desconocido, donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se disuelve, dejando solo el misterio. Detalles de una historia que atravesó siglos, desafiando a científicos, lingüistas y religiosos. ¿Habrá encontrado el mal una forma de manifestarse en un lugar sagrado, o María era simplemente víctima de sus propias fragilidades? Lo que sabemos es que su historia sigue resonando como uno de los relatos más enigmáticos de la historia religiosa. María Crocifissa della Concezione nació como Isabella Tomasi, en 1645, en una familia aristocrática italiana. Hija del príncipe Giulio Tomasi de Lampedusa, creció rodeada de privilegios y comodidades. Sin embargo, como era común en la época, la familia tenía expectativas específicas para las mujeres, especialmente para aquellas que no se casarían. A los 15 años, Isabella fue enviada al convento de Palma di Montechiaro, en Sicilia, donde comenzó su vida religiosa. Al entrar al convento, Isabella abandonó su nombre de nacimiento, adoptando el nombre de María Crocifissa della Concezione, un símbolo de su entrega a la fe cristiana. El cambio de nombre era un ritual común entre las monjas, representando una ruptura con el pasado y el inicio de una nueva vida espiritual. María parecía abrazar su nueva vida con devoción, dedicándose a las oraciones y al trabajo del convento. Sin embargo, había algo inquietante en su camino de fe. Los relatos sobre María indican que era una mujer atormentada por conflictos internos. Desde joven, afirmaba escuchar voces y sentir la presencia de algo maligno. Creía que el diablo la observaba constantemente, tratando de desviarla de su camino de devoción. Estas confesiones comenzaron a preocupar a las demás monjas,
que veían en ella una mezcla de fe inquebrantable y un temor inexplicable. María se aislaba frecuentemente en largas oraciones, tratando de encontrar fuerzas para resistir las tentaciones que decía enfrentar. Este comportamiento la alejaba de las otras hermanas, que empezaron a verla como una figura enigmática, de cierto modo, aterradora. A pesar de ello, continuaba cumpliendo con sus deberes religiosos, manteniendo una apariencia de normalidad en medio de sus tormentos internos. Sus relatos de encuentros con fuerzas malignas aumentaron con el paso del tiempo. María decía que Satanás no solo le susurraba al oído, sino que también la hacía cuestionar su fe. Este conflicto constante culminó en una noche que cambiaría para siempre su historia y marcaría al convento como escenario de uno de los episodios más oscuros jamás registrados. La vida de María Crucifisa fue una mezcla de devoción y misterio. Su pasado noble, su dedicación religiosa y los eventos inexplicables que la rodearon crearon una narrativa que atravesaría siglos, intrigando a todos los que escuchan hablar de ella. ¿Qué llevó a esta monja a escribir una carta que hasta hoy desafía nuestra comprensión? Desde que ingresó al convento, María comenzó a protagonizar episodios que inquietaron a las demás monjas. Imagina el ambiente en el convento, total silencio, y de repente, gritos, visiones y cosas que nadie podía explicar. Es el tipo de situación que pondría a cualquiera en alerta. Era común escucharla gritar en medio de la noche, diciendo que veía figuras sombrías en su habitación. Algunas hermanas, asustadas, comenzaron a evitarla, temiendo que algo maligno estuviera rondando su presencia. María, por su parte, afirmaba que esas visiones eran intentos de Satanás para atormentarla y poner a prueba su fe. Una vez, durante una misa, María causó pánico al desmayarse cerca del altar. Antes de esto, comenzó a temblar y a murmurar palabras que nadie lograba entender. Al recuperar la conciencia, contó a las otras monjas que había escuchado la voz del diablo. Este le decía que nunca sería digna de Dios y que su alma ya le pertenecía. El episodio fue interpretado por algunas como una manifestación sobrenatural, mientras que otras comenzaron a cuestionar la salud mental de María. Las visiones y los desmayos continuaron ocurriendo, y María se convirtió en una figura de preocupación en el convento. Algunas hermanas comenzaron a rezar por ella regularmente, pidiendo a Dios que alejara las fuerzas malignas que la rodeaban. Sin embargo, el comportamiento de María solo se volvía más extraño. Pasaba horas aislada, rezando con una intensidad que rozaba la desesperación. Era como si estuviera librando una batalla invisible que consumía toda su energía. El ambiente en el convento comenzó a cambiar. La tranquilidad dio paso a un clima de tensión y miedo. Las monjas más jóvenes evitaban cruzarse con María, mientras que las mayores intentaban entender qué estaba ocurriendo. El convento, que debería ser un refugio de paz y fe, ahora era escenario de incertidumbres y misterios que nadie podía explicar. Las líderes del convento decidieron buscar ayuda de sacerdotes y exorcistas para lidiar con María. Los rituales realizados, sin embargo, no trajeron los resultados esperados. Durante los exorcismos, María se mantenía tranquila, pero sus respuestas enigmáticas y su mirada distante provocaban escalofríos en todos los presentes. Era como si algo estuviera escondido dentro de ella, esperando el momento adecuado para revelarse. Estos episodios parecían solo el preludio de algo mayor. María continuaba afirmando que era blanco de una persecución sobrenatural, pero nadie podría prever que, en una noche específica, sería encontrada en el centro de uno de los casos más perturbadores de la historia religiosa. La noche del 11 de agosto de 1676 comenzó tranquila, como cualquier otra en el convento. Las monjas estaban recogidas en sus aposentos, en oración o descansando, y el silencio reinaba por los pasillos. Sin embargo, cerca de la medianoche, gritos desesperados rompieron la calma. Las voces provenían del cuarto de María Crucifisa, y las hermanas corrieron, aterrorizadas, para descubrir qué estaba sucediendo. Lo que encontraron al abrir la puerta fue una escena que jamás olvidarían. María estaba caída en el suelo de su habitación, temblando incontrolablemente. Su rostro estaba manchado con marcas oscuras que parecían tinta, y su respiración era irregular, casi jadeante. En las manos sostenía un pedazo de papel que parecía haber sido escrito con prisa, pero la escritura era completamente incomprensible. Las demás monjas la llamaron repetidamente, pero María parecía no escuchar. Era como si estuviera en un estado de trance, ajena a lo que sucedía a su alrededor. Después de algunos minutos, María recobró la conciencia. Cuando se le preguntó qué había sucedido,
Afirmó que no recordaba nada. Dijo únicamente que sentía una presencia abrumadora, algo que tomó el control de su cuerpo y mente, y que, al volver en sí, la carta ya estaba en sus manos. Según ella, el propio diablo había guiado su mano para escribir esas palabras. Esta declaración provocó pánico inmediato entre las monjas. La carta, al ser analizada, reveló una escritura que nadie podía entender. Piensa en una escritura que parece griego, latín, árabe y un poco de ¿qué demonios es esto? La miras y sientes que algo anda mal, pero ni siquiera sabes por dónde empezar a descifrarla. Estaba compuesta por una mezcla de letras griegas, latinas, árabes y otros símbolos que parecían inventados. La complejidad del texto hizo que nadie se atreviera a interpretarlo. Para algunas hermanas, el documento era una prueba clara de que María había sido poseída por Satanás. Para otras, era algo que superaba cualquier comprensión humana, lo que lo hacía aún más aterrador. La dirección del convento decidió guardar la carta en secreto, temiendo que pudiera atraer la atención indeseada de personas externas. Sin embargo, la historia de lo que había sucedido comenzó a difundirse. Las monjas más jóvenes, aterrorizadas, comenzaron a evitar cualquier contacto con María, y el ambiente de miedo se volvió insoportable. El convento, antes visto como un lugar de fe y tranquilidad, ahora parecía estar acechado por la presencia del mal. Esa noche marcó un punto de inflexión en la vida de María y en la historia del convento. La carta era el centro de un misterio que nadie podía explicar, y su existencia intrigaría no solo a las monjas, sino también a lingüistas, historiadores y religiosos a lo largo de los siglos. ¿Qué estaba escrito exactamente en ese pedazo de papel? Esa pregunta permanecería sin respuesta durante cientos de años. La carta escrita por María Crucifissa era un enigma en todos los sentidos. El papel, amarillento y manchado, parecía haber sido marcado por algo más que simple tinta. Lo que estaba escrito allí era una mezcla caótica de caracteres, compuesta por letras griegas, latinas, árabes y glifos que nadie podía identificar. Para las monjas que tuvieron el valor de mirarla, la sensación era de incomodidad inmediata. Era como si el documento cargara con un peso invisible, algo que trascendía el plano físico. Las monjas presentes en el momento del descubrimiento relataron un sentimiento de miedo profundo. Para ellas, la carta era un mensaje directo de Satanás, escrita a través de María para burlarse de la fe y la santidad del convento. El hecho de que la escritura fuera indescifrable solo reforzaba esa creencia, ya que nadie parecía ser capaz de comprenderla. La complejidad del texto hacía que pareciera imposible de traducir, como si hubiera sido diseñado para ser incomprensible para los mortales. La dirección del convento tomó la decisión de guardar la carta en un lugar seguro, donde nadie más pudiera acceder a ella. Esta medida tenía como objetivo proteger tanto a las monjas como al propio convento, ya que creían que la carta podría atraer fuerzas aún más oscuras. Sin embargo, el secreto no fue suficiente para contener los rumores. La historia de la carta comenzó a difundirse, y pronto el caso atrajo la atención de estudiosos y curiosos. A lo largo de los siglos, diversos lingüistas y descifradores de códigos intentaron interpretar el texto, pero ninguno tuvo éxito. La mezcla de idiomas y símbolos era tan peculiar que desafiaba cualquier intento de traducción. Algunos estudiosos creían que la carta había sido escrita en un código completamente inventado por María, mientras que otros sostenían que era una prueba concreta de intervención sobrenatural. Con el tiempo, la carta ganó el apodo de la caligrafía de Satanás. Para muchos, era evidencia de que María realmente había sido poseída por una entidad maligna. Su existencia se convirtió en un símbolo de misterio y miedo, desafiando tanto la fe como la razón. La falta de respuestas concretas sobre su contenido solo aumentaba el interés en torno a ella, convirtiéndola en uno de los documentos más intrigantes jamás registrados. La carta seguiría siendo objeto de especulación durante siglos. Incluso con los avances de la ciencia y la lingüística, nadie logró descifrar por completo sus secretos. Solo en 2017, con la ayuda de la tecnología moderna, parte del enigma sería desvelado, pero las respuestas obtenidas solo harían que el misterio resultara aún más perturbador. El descubrimiento de la carta transformó la rutina del convento. Las monjas, ya asustadas por los relatos de María, ahora vivían con el miedo constante de que algo aún peor pudiera ocurrir. Para muchas, la carta era una prueba de que el mal había encontrado una forma de infiltrarse en ese lugar sagrado. El silencio en los pasillos era interrumpido solo por las oraciones en grupo,
que se volvieron más frecuentes en un intento de alejar cualquier influencia demoníaca. María, por otro lado, se volvió aún más aislada. Incluso sin recordar haber escrito la carta, sabía que estaba en el centro de algo que nadie podía explicar. Sus compañeras comenzaron a evitar cualquier contacto directo con ella, temiendo que la proximidad pudiera ponerlas en peligro. La soledad de María aumentó, y pasó a dedicarse aún más a las oraciones, como si estuviera luchando por recuperar el control sobre sí misma. La carta también trajo preocupaciones para la dirección del convento. Las hermanas superiores consultaron a miembros de la iglesia local, quienes recomendaron la realización de exorcismos. Durante las sesiones, María no presentaba comportamientos violentos, pero su mirada distante y su silencio perturbador dejaban a todos incómodos. Algunos sacerdotes salieron de las ceremonias convencidos de que María estaba poseída. Otros, sin embargo, creían que era víctima de un colapso mental. El miedo comenzó a extenderse más allá de los muros del convento. La noticia de la monja poseída y la carta demoníaca llegó a otras regiones, atrayendo a curiosos y estudiosos que querían entender el caso. A pesar de los esfuerzos de la dirección para mantener el secreto, era imposible contener los rumores. Las monjas empezaron a temer no solo al mal invisible, sino también a la exposición que podría poner en riesgo al convento. Poco a poco, el convento se transformó en un lugar de tensión constante. Para algunas hermanas, la presencia de María era un recordatorio del poder del mal y de la necesidad de vigilancia espiritual. Para otras, ella era una amenaza, alguien que podía traer la ruina al lugar. Las dudas sobre su condición nunca se resolvieron, y el ambiente de fe comenzó a ser reemplazado por un sentimiento de desconfianza. La carta de María era ahora una presencia silenciosa, guardada en secreto, pero siempre recordada. Incluso sin respuestas, cargaba consigo un peso que afectaba a todas las monjas del convento. El misterio en torno a ella continuaba creciendo, al igual que la sensación de que aquello era solo el comienzo de algo mucho mayor. Durante casi 400 años, la carta permaneció como un enigma sin solución. Su existencia era conocida, pero su contenido seguía desafiando a estudiosos, religiosos y lingüistas. Diversos especialistas intentaron descifrarla, pero la mezcla de idiomas y símbolos desconocidos frustraba todos los intentos. La complejidad del texto hacía que muchos creyeran que era imposible interpretarlo. Con cada intento fallido, el misterio se profundizaba, consolidando la reputación de la carta como uno de los mayores enigmas de la historia religiosa. El interés en torno a la carta creció con el paso de los siglos. Algunos creían que contenía un mensaje profético o una revelación apocalíptica, mientras que otros sostenían que era solo una manifestación de locura o desesperación. La mezcla de idiomas conocidos, como el latín y el griego, con glifos incomprensibles levantaba innumerables preguntas. ¿Habría creado María un código propio para proteger sus pensamientos? ¿O la carta era realmente una obra dictada por fuerzas sobrenaturales? Relatos sobre la caligrafía de Satanás comenzaron a atraer no solo a religiosos, sino también a curiosos y académicos. El documento se convirtió en objeto de debates en universidades y encuentros teológicos, pero no se alcanzó ningún consenso. Cada intento de descifrarlo solo reforzaba la idea de que la carta había sido escrita para permanecer indescifrable. Algunos sugerían que la propia composición del mensaje era una forma de desafío, un código que jamás sería comprendido por mentes humanas. Durante siglos, la Iglesia evitó discutir abiertamente el caso, temiendo que esto pudiera debilitar la fe de los creyentes o alimentar prácticas heréticas. Sin embargo, el misterio nunca desapareció. La carta continuó siendo preservada en el convento, como una reliquia que cargaba tanto miedo como fascinación. Su reputación se extendió por toda Europa, convirtiéndose en símbolo de algo que trascendía la lógica y la fe. Algunos historiadores plantearon la hipótesis de que la carta podría ser una creación deliberada de María, pero incluso estas teorías no lograban explicar la complejidad del texto. Era difícil creer que una sola persona, incluso en estado de trance, pudiera crear algo tan intrincado sin ningún modelo previo. Esto alimentaba la creencia de que el documento era una prueba de intervención sobrenatural, algo que estaba más allá de la comprensión humana. En 2017, sin embargo, el avance de la tecnología trajo una nueva posibilidad. Con la ayuda de softwares avanzados, un grupo de investigadores decidió enfrentarse al enigma una vez más. Creían que, tras siglos de intentos fallidos, finalmente podrían arrojar algo de luz sobre el misterio de la carta.
Fue recién en 2017 cuando la Carta de María Crucifissa tuvo parte de su contenido finalmente revelado. Investigadores del Centro de Ciencias Ludum, ubicado en la ciudad de Catania, Italia, decidieron usar tecnología avanzada para intentar descifrar el enigma que había resistido durante casi 4 siglos. Para ello, utilizaron un software de desencriptación que cruzaba datos lingüísticos de diversos idiomas y símbolos arcaicos. Este software, que normalmente se utiliza para descifrar mensajes codificados, fue alimentado con información sobre lenguas antiguas como el latín, el griego y el árabe. Los investigadores también recurrieron a información encontrada en la Deep Web, incluyendo bases de datos que mapeaban glifos raros y sistemas de criptografía. La combinación de tecnología y métodos modernos permitió identificar patrones que eran imposibles de percibir a simple vista. Después de semanas de análisis, el software logró traducir aproximadamente el 70% del contenido de la carta. Lo que se reveló era tan perturbador como el propio misterio. El mensaje contenía frases que desafiaban los fundamentos del cristianismo. Uno de los fragmentos decía que los humanos crearon a Dios y que Dios y Jesús eran pesos muertos. El lenguaje llevaba un tono blasfemo, como si hubiera sido escrito para sacudir las creencias religiosas más profundas. Aunque gran parte de la carta fue traducida, algunas partes permanecen indescifrables hasta hoy. Entre los enigmas restantes está el término STYX, que aparece repetidamente en el texto. Muchos creen que hace referencia al río mitológico que separa el mundo de los vivos y los muertos, pero su significado en el contexto de la carta sigue siendo incierto. Algunos estudiosos sugieren que podría ser una metáfora o un código para algo más profundo. La traducción sacó a la luz cuestiones aún más perturbadoras. ¿Sería posible que una monja del siglo XVII hubiera creado un texto tan complejo por sí sola? ¿O la carta era realmente una manifestación de algo sobrenatural? La revelación del contenido reavivó los debates sobre el caso, dividiendo aún más las opiniones entre escépticos y religiosos. Incluso con la decodificación parcial, la carta no perdió su aura de misterio. Por el contrario, los descubrimientos solo reforzaron el interés en torno a ella. Lo que se reveló parecía solo la superficie de algo mucho más grande, algo que tal vez nunca se comprenda por completo. La Carta de María Crucifissa sigue siendo objeto de intensos debates, con diversas teorías tratando de explicar su origen. Para los religiosos, la explicación más plausible es que la carta fue dictada por Satanás durante un episodio de posesión. Los símbolos y frases blasfemas serían una prueba de que el diablo había encontrado una forma de atacar la fe cristiana, usando a María como un instrumento para transmitir su mensaje. Esta teoría es ampliamente defendida por quienes creen en la intervención directa de lo sobrenatural. Por otro lado, muchos especialistas creen que el caso puede explicarse por factores psicológicos. Algunos sugieren que María sufría de esquizofrenia u otro trastorno mental que causaba alucinaciones y episodios disociativos. Durante esos momentos, podría haber creado la carta como una forma de dar voz a sus conflictos internos. Las alucinaciones auditivas y visuales, como oír voces o ver figuras demoníacas, son síntomas comunes de ciertos trastornos psiquiátricos, lo que refuerza esta hipótesis. También hay quienes creen que la carta fue un acto deliberado de rebeldía. Según esta teoría, María podría haber estado insatisfecha con la vida en el convento y usó el texto como una forma de expresar su frustración. Al crear un código indescifrable, habría encontrado un medio seguro de desahogarse sin ser comprendida por sus compañeras. Esta visión, aunque plausible, no explica la complejidad de los símbolos y la aparente estructura del texto. Otra teoría sugiere que María podría haber sido influenciada por su contexto histórico y religioso. La presión de la vida en el convento, combinada con la represión de pensamientos heréticos, podría haber llevado a su mente a crear un mensaje que reflejara sus miedos y dudas. En ese caso, la carta sería un producto de su propia psique, pero profundamente influenciada por las creencias de su época. Por último, hay quienes defienden un enfoque mixto, combinando elementos psicológicos y sobrenaturales. Según esta visión, María pudo haber sido una persona vulnerable, cuya mente fue influenciada por fuerzas externas durante un momento de crisis. La carta, en este contexto, sería un reflejo de una batalla interna que involucraba tanto cuestiones espirituales como emocionales. Independientemente de la teoría elegida, el hecho es que la Carta de María Crucifissa sigue desafiando nuestra comprensión hasta hoy. Su existencia es un recordatorio de que hay misterios que trascienden la lógica y continúan intrigándonos,
incluso siglos después de haber ocurrido. La historia de María Crucifissa y su misteriosa carta no es solo un relato aterrador, también es una ventana a los límites de la fe, la razón y lo sobrenatural. Y es por eso que no dejamos de revisar estas historias. Porque, en el fondo, todos queremos saber dónde están los límites de lo imposible. El caso atravesó siglos desafiando a científicos, religiosos y curiosos, manteniéndose como uno de los mayores enigmas de la historia. Incluso con la tecnología moderna y la decodificación parcial del texto, la esencia del misterio permanece intacta. Después de todo, ¿qué ocurrió realmente aquella noche de 1676? Para los religiosos, el caso es una advertencia sobre la presencia del mal, que puede manifestarse incluso en los lugares más sagrados. María, una monja que debería haber estado protegida por la fe, se convirtió en víctima de algo que trasciende nuestra comprensión. La idea de que una persona dedicada a Dios pudiera ser utilizada como instrumento de fuerzas malignas es tanto aterradora como intrigante. Esto refuerza la creencia de que el mal es astuto y puede actuar donde menos se espera. Para los escépticos, la historia de María es un reflejo de las presiones sociales y psicológicas de la época. La vida en el convento, marcada por el aislamiento y la represión, pudo haber sido el desencadenante de crisis mentales que se manifestaron de forma extraordinaria. La carta, en ese caso, sería una creación de la mente atormentada de María, que encontró en los símbolos y los idiomas mezclados una forma de expresar sus conflictos internos. Sin embargo, incluso esta explicación racional no es capaz de responder todas las preguntas planteadas por el caso. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante es su capacidad para trascender el tiempo. Incluso después de siglos de estudio y debates, sigue provocando preguntas sin respuestas. La carta sigue siendo un símbolo de algo mayor, algo que no puede ser completamente comprendido por la ciencia o la religión. Su existencia desafía tanto la lógica como la fe, invitándonos a reflexionar sobre qué es real y qué está más allá de nuestro alcance. La figura de María Crucifissa también permanece como un misterio en sí misma. ¿Fue ella una víctima de lo sobrenatural, una mente creativa o alguien que simplemente no podía lidiar con las demandas de su vida religiosa? Independientemente de la respuesta, su historia nos recuerda que hay mucho sobre la mente humana y sobre el universo que aún no comprendemos completamente. Tal vez ese sea el motivo por el cual su relato sigue resonando tan profundamente. La historia de María Crucifissa della Concezione es más que un relato aterrador. Es un ejemplo de cuánto desconocemos sobre la mente humana, la fe y las posibles manifestaciones del mal. Su carta sigue intrigando a religiosos, escépticos y curiosos, resistiendo el paso del tiempo como uno de los mayores enigmas de la historia. Pero, ¿y tú, qué opinas? ¿La carta de María fue obra de lo sobrenatural o solo el reflejo de una mente en sufrimiento? Esta historia es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y algún día, quién sabe, quizás podamos ver la imagen completa. Si esto también te hizo reflexionar, suscríbete y dale me gusta al video. Eso ayuda al canal a crecer. No olvides compartirlo. Al final, más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó. Pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos videos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.